Este video no es una investigación sobre la autenticidad de los hebreos israelitas negros ni un ataque a las religiones abrahámicas como el judaísmo, el islam y el cristianismo. No estamos aquí para cuestionar la fe de nadie. El creador de este universo ha sido testigo de suficiente carnicería en la tierra, con cada grupo proclamando representar sus directivas. Nuestro objetivo es establecer que los africanos, lo que esencialmente significa personas negras, desarrollaron el concepto de monoteísmo y lo conocían antes del advenimiento de estas religiones. El africano no era un pagano antes de la llegada de árabes o europeos. La estrella de David, un símbolo ampliamente reconocido en el judaísmo, tiene raíces en la historia. Puede encontrarse grabada en un antiguo templo egipcio en Elefantina, Abu Oyu, ubicado cerca de la frontera con lo que solía ser Sudán. Este diseño, que presenta dos pirámides, una apuntando hacia el reino espiritual y la otra anclada a la tierra, representa un concepto poderoso. Simboliza la conexión entre los mundos espiritual y físico, reflejando el principio filosófico africano de Matat, que establece que lo que existe arriba es reflejo de lo que está abajo. Curiosamente, la estrella de David, también conocida como el escudo de David o Magen David en hebreo, se reconoció ampliamente como un símbolo del judaísmo en la era moderna, particularmente en el siglo XIX. Antes de su adopción como símbolo judío, el hexagrama se utilizaba en varias culturas, incluida Kemet, lo que los estudiosos occidentales llaman Egipto. Su asociación con las comunidades judías se hizo más pronunciada durante la Edad Media, pero en el siglo XIX comenzó a ser reconocido universalmente como un símbolo del judaísmo. Esto coincidió con el auge del nacionalismo judío y el movimiento sionista, que buscaba establecer un hogar nacional judío. El movimiento sionista fue promovido por varias figuras clave, pero una de las más influyentes fue Theodor Herzl. Herzl, un periodista, dramaturgo y activista político austrohúngaro de origen judío, es considerado el padre del sionismo político moderno. En su panfleto de 1896, Der Judenstaat, el Estado judío, propuso el establecimiento de un Estado-nación separado para los judíos como solución a la creciente ola de antisemitismo contra la diáspora judía. Organizó el primer Congreso sionista en Basilea, Suiza, en 1897, que sentó las bases para la futura creación del Estado de Israel. La asociación de la estrella de David con las comunidades judías se consolidó en la época medieval tardía, especialmente en la mística judía de la Cábala, donde se consideraba un símbolo de protección divina y de la relación entre lo divino y lo mortal. El movimiento sionista, que buscaba establecer un hogar nacional judío en Palestina, adoptó la estrella de David como símbolo central, reforzando su asociación con el pueblo judío y el nacionalismo. Esto culminó en la inclusión de la estrella en la bandera del Estado de Israel en 1948. Momento en el que ya se había convertido en un símbolo definitivo del judaísmo y la identidad judía a nivel mundial. El judaísmo, conocido como la primera de las tres grandes religiones monoteístas junto con el cristianismo y el islam, se distingue por ser menos proselitista que sus contrapartes. Comenzaremos estableciendo algunos hechos concluyentes. Los egipcios creían en una deidad única, Inman, circuncidaban a sus hijos varones y llamaban a su sistema de escritura las palabras del creador del universo. ¿Quiénes fueron los hetitas originales y de dónde proviene el término? ¿Eran realmente los africanos idólatras antes del establecimiento de las religiones abrahámicas? Una religión revelada se cree que proviene directamente de una fuente divina, en lugar de basarse en la observación humana de la naturaleza y el universo, como ocurre con las religiones animistas o naturales, a menudo llamadas paganas. El judaísmo es considerado la primera de estas religiones monoteístas reveladas, afirmando originarse en el momento en que el Creador se comunicó directamente con los humanos. Sin embargo, el concepto de monoteísmo y prácticas como la circuncisión preceden a Abraham y al judaísmo, con raíces en tradiciones africanas. Según Cheikh Anta Diop en Nations Negres et Culture, estas ideas estaban presentes en Egipto y Sudán mucho antes de la aparición del judaísmo, lo que sugiere que el monoteísmo no fue una novedad introducida por Abraham. Inman o Amen, reconocido como la deidad singular de África, es representado en diversas formas, incluyendo el género masculino, como se observa en el templo de Hatshepsut, y en representaciones tanto femeninas como masculinas.
Esto sugiere la existencia de una deidad singular y abarcadora en lugar de un panteón de dioses y diosas. Algunos argumentan que la representación occidental y semítica del antiguo Egipto como politeísta fue en parte un esfuerzo por alinear la narrativa con las religiones abrahámicas. Además, hay evidencia de la circuncisión en el antiguo Egipto mucho antes de la llegada de los pueblos semitas. Esto se ilustra en la tumba de Ankh-Maor, un alto funcionario durante el reinado del faraón Teti, alrededor de 2345 a 2333 AC, indicando que tales rituales se practicaban en Egipto siglos antes de la entrada de los pueblos semitas en la región. Antes de la historia de Abraham y la fundación del judaísmo, la idea de un único Dios todopoderoso ya existía. Las inscripciones en las pirámides de Kemet, algunos de los escritos religiosos más antiguos que existen, apoyan la idea de que las primeras civilizaciones ya poseían nociones de leyes divinas y comunicación con un creador supremo del universo. La interacción de los pueblos semitas con las civilizaciones de Same, Canaán y Egipto muestra cómo la cultura africana influyó en el desarrollo de las primeras religiones monoteístas. Quienes habían vivido en la zona durante miles de años antes de las migraciones semíticas, muchos nómadas semitas de Mesopotamia, finalmente se establecieron en Canaán, atraídos por su relativa prosperidad y descrita bíblicamente como la tierra que fluye leche y miel. Otros continuaron hacia Egipto, un importante centro del mundo africano en la antigüedad. El mundo africano del antiguo Cercano Oriente, particularmente bajo la influencia egipcia, interactuó con estos recién llegados semitas. Los textos egipcios a menudo se referían colectivamente a los diversos grupos semíticos como asiáticos, reflejando una categoría amplia en lugar de identidades étnicas o nacionales específicas. El término Asia, ahora utilizado para referirse al continente, en realidad proviene de una palabra egipcia antigua que significaba el este o oriental. Así, cuando los egipcios se referían a los grupos semitas como asiáticos, simplemente indicaban que estas personas provenían de las regiones orientales. Estos grupos orientales o asiáticos eran conocidos por diversos nombres según el contexto, incluyendo los Amu, los Asu, los Eakasut, conocidos en griego como Ixos, y los Abu. Mucho antes de que los grupos semíticos llegaran a Egipto, los egipcios ya estaban familiarizados con ellos, especialmente con las tribus nómadas conocidas por su fama de saqueadores, entre otras cosas, que vagaban por el antiguo Cercano Oriente en busca de botín. En ocasiones, Egipto intervenía, especialmente en Canaán, para sofocar cualquier incursión o disturbio causado por estos grupos. En la tumba de Khnumot II, un fresco fónico auténtico que data de alrededor del 1900 AC, se documenta la primera entrada oficial de un grupo de aproximadamente 40 semitas en Egipto, liderados por su jefe. Esta obra de arte nos permite rastrear su presencia en Egipto desde ese periodo. El fresco representa a estos semitas, identificables por su piel bronceada, ingresando pacíficamente y de manera oficial en Egipto por primera vez. Los egipcios, grabados en la parte inferior, ilustran a los semitas rindiendo tributo al faraón, lo que simboliza su sometimiento a la autoridad egipcia. Dos egipcios, distinguidos por sus taparrabos blancos, aparecen documentando el tributo traído por los semitas. Este fresco, creado en el siglo XI, tiene raíces en relatos bíblicos. Ilustra un momento de la Biblia en el que Abraham y su esposa visitan Egipto y encuentran al faraón, quien se muestra sentado en su trono. Notablemente, este fresco, elaborado hace muchos siglos, refleja el reconocimiento de la herencia africana de los antiguos egipcios. Esto sugiere que, en el momento en que se realizó la obra, se reconocía ampliamente la conexión de Egipto con África, indicando una apreciación histórica de la diversidad de orígenes de las civilizaciones antiguas. Cuando los grupos semíticos se aventuraron en las regiones habitadas por pueblos africanos como los cananeos y los egipcios, eran predominantemente politeístas. Fue a través de la interacción con estas comunidades africanas que fueron introducidos al monoteísmo y sus prácticas asociadas. Un relato interesante del libro del Génesis 14, 18-19 resalta este intercambio cultural. Describe cómo Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dio la bienvenida a Abraham, luego conocido como Abraham, con pan y vino, bendiciéndolo en el nombre de Dios, el Señor del cielo y la tierra. Este encuentro es crucial porque muestra que Melquisedec,
un rey cananeo, ya era seguidor del monoteísmo antes de la llegada de Abraham a Canaán, la tierra que más tarde se conocería como la antigua Palestina. Esto implica que los cananeos africanos, al igual que sus vecinos en el Valle del Nilo, practicaban el monoteísmo antes de la llegada de Abraham, quien a menudo es considerado el primer monoteísta en las tradiciones religiosas semíticas. En esencia, la Biblia revela inadvertidamente que el monoteísmo ya estaba establecido entre los pueblos africanos en el momento en que Abraham entró en sus tierras. Además, el pasaje donde Melquisedec bendice a Abraham subraya que los primeros rituales monoteístas en los que participó Abraham, como compartir comidas de pan y vino, tenían un origen africano. Estos rituales, presentes desde hace mucho tiempo en las civilizaciones del Valle del Nilo, como Egipto y Sudán, formaban parte del culto a Osiris y fueron compartidos con Abraham por el rey Melquisedec. Lo que resalta las raíces africanas de algunas de las primeras prácticas monoteístas. La historia de Abraham y otros personajes nómadas en la Biblia, como Isaac, Jacob y José, muestra cómo los pueblos semitas adoptaron el monoteísmo y varias prácticas culturales de las comunidades africanas, específicamente los cananeos y los egipcios. Estas interacciones se reflejan en las narraciones bíblicas, que muestran cómo estos primeros nómadas semitas integraron costumbres y rituales religiosos de las civilizaciones avanzadas con las que entraron en contacto en África. Este intercambio de ideas y prácticas subraya la importante influencia que las civilizaciones africanas tuvieron en el desarrollo de las culturas y creencias religiosas semíticas. El término hebreos en la Biblia inicialmente se refiere a unos pocos individuos, como Abraham y Jacob, y sus familias, más que a un pueblo distinto. Cuando estos patriarcas y sus grupos llegaron a Canaán o Egipto, no fueron esclavizados, y el concepto de un pueblo hebreo se desarrolló con el tiempo. Es probable que eventos históricos reales inspiraran las narraciones bíblicas sobre los hebreos, un pueblo cuya existencia es principalmente escritural. La palabra hebreo probablemente proviene de Abiru o Apiru, términos hallados en textos antiguos de Egipto y Canaán, usados de manera peyorativa para describir a grupos nómadas semíticos dispersos. Estos términos no se referían originalmente a un pueblo o idioma específicos. La historia del Éxodo, tal como se cuenta en la Biblia, donde el pueblo hebreo escapa de la esclavitud en Egipto y viaja a la tierra prometida, carece de evidencia histórica. Cheikh Anta Diop, en su libro Nations Negres et Culture, proporciona ideas que pueden explicar los orígenes de esta narrativa bíblica. Diop sugiere que Moisés vivió durante la era del faraón Akenatón, alrededor del 1400 AC, un periodo en el que Akenatón intentó revitalizar el monoteísmo en Egipto. Esta reforma religiosa buscaba crear una religión unificada para fortalecer la unidad política del vasto imperio egipcio. Moisés, influenciado por estas reformas, es retratado como un ferviente adoptante del monoteísmo dentro de su comunidad. En este contexto, el relato bíblico de la entrada de los hebreos en Palestina, descrita como la tierra prometida, estuvo marcado por violencia y brutalidad, similares a las acciones de los Hicsos y Abiru, grupos conocidos por sus conquistas agresivas. Los eruditos han señalado paralelismos entre estos grupos y los hebreos bíblicos, especialmente en su trato a los cananeos. Según las directrices bíblicas, los cananeos debían ser exterminados para reclamar su tierra y posesiones para Israel, como se detalla en el libro de Josué. Sin embargo, la integración de los semitas en la sociedad cananea fue un proceso gradual de asimilación cultural. El surgimiento del judaísmo y sus textos fundamentales puede verse como una respuesta a las convulsiones políticas y la necesidad de unificar a un pueblo con una historia compartida. La redacción de la Biblia hebrea durante este periodo buscó consolidar la identidad nacional y fomentar el orgullo cultural, lo cual contrastaba marcadamente con las culturas más matriarcales y pacíficas de las regiones de las que provenían, mostrando la multiplicidad. Tras regresar del exilio y comenzar a reconstruir su comunidad, estas personas comenzaron a identificarse como judíos. Originalmente, el término judío describía a alguien de Judea. Su historia, marcada por el nomadismo y la dominación de diversas potencias, fomentó en ellos el concepto de un Mesías, un líder político y religioso que establecería una nación poderosa y autosuficiente, libre de dominación.
Esta aspiración a una gran identidad nacional encuentra eco en la Biblia a través de historias de reinos majestuosos liderados por figuras como David y Salomón. Sin embargo, en realidad, estados judíos como Judá e Israel permanecieron pequeños y vulnerables, y finalmente se desvanecieron bajo el control de sucesivos imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. A pesar de la visión bíblica de una tierra prometida soberana otorgada por Dios, los judíos tuvieron que coexistir con numerosos pueblos y enfrentarse a continuas conquistas a lo largo de los siglos. Esta lucha está documentada en la propia Biblia hebrea mediante relatos de guerras y conflictos, incluyendo la famosa historia de David y Goliat. La grandeza de reinos como el de David o el de Salomón, tal como se describe en la Biblia, contrasta con la realidad histórica, donde el sueño de una poderosa nación judía se vio repetidamente obstaculizado por la dominación externa. Estas narraciones de espléndidos reinados judíos son en gran parte legendarias y encarnan las esperanzas de un futuro nacional significativo que la Biblia buscaba inspirar. Las interacciones entre los nómadas semitas y los pueblos de las regiones africanas, como los cananeos y los egipcios, están bien documentadas, incluso en la Biblia, a través de historias como la de Abraham y Agar la egipcia, y el matrimonio de José con una egipcia. A lo largo de los siglos, estas interacciones propiciaron una mezcla de culturas y, en cierta medida, genética. Sin embargo, a pesar de los cambios en su apariencia física, estos grupos semitas continuaron identificándose con sus orígenes mesopotámicos en lugar de adoptar una identidad africana. De igual manera, las comunidades africanas reconocían a estos semitas no como uno de los suyos, sino como personas de Asia, lo que resalta las distintas identidades culturales y geográficas que se mantuvieron a pesar de sus estrechas interacciones a lo largo del tiempo. Las diversas características físicas de los pueblos semitas, influenciadas por sus interacciones con cananeos y egipcios, comenzaron a cambiar significativamente debido a las invasiones de poblaciones de piel más clara, como los pueblos del mar, los filisteos y los grecorromanos. Estos grupos llegaron al antiguo Oriente Próximo durante periodos de decadencia de las civilizaciones cananea y egipcia. Como resultado de estas invasiones y la posterior mezcla de poblaciones, los semitas adoptaron gradualmente tonos de piel más claros, un rasgo que se observa con mayor frecuencia entre sus descendientes en la actualidad. La identidad judía de los judíos etíopes, a menudo conocidos como falasas, sigue siendo tema de debate con diversas teorías en juego. La propia Etiopía ha estado en el centro de las discusiones sobre sus vínculos con el judaísmo, en parte debido a la legendaria historia de Salomón y la reina de Saba. A lo largo de la historia, la identidad judía ha sido moldeada por migraciones, influencias culturales y desafíos políticos. Desde sus raíces en Judea hasta su evolución a lo largo de los siglos, la historia del pueblo judío es un testimonio de resistencia, adaptación y fe. Aunque las narrativas bíblicas pintan un cuadro de reinos grandiosos, la realidad histórica revela una lucha constante por la supervivencia y la autodeterminación. Hoy en día, la diversidad dentro del judaísmo refleja esta trayectoria compleja y multifacética, recordándonos que la historia no es estática, sino un proceso en constante transformación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el pasado y su impacto en el presente. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de las historias bíblicas y hayas encontrado inspiración en los mensajes divinos que contienen. Recuerda activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Danos un me gusta para apoyar nuestro trabajo, comenta con tus reflexiones y comparte estos videos.